Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Reina del cielo, Santa María de Guadalupe, te damos gracias por esta mañana, la que nos permite reunirnos para conocer mejor el mensaje que nos has dejado. Porque tú has venido a traernos al Ipanemoguani, al verdaderísimo Dios por quien se vive. Y nosotros, como hijos tuyos, nos dirigimos a ti, porque queremos permanecer en el cruce de tus brazos, en el hueco de tu manto lleno de estrellas. Ayúdanos e intercede por cada uno de nosotros, para que te conozcamos mejor y podamos proclamar este tu mensaje con alegría, con valentía y con un profundo amor. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues los 2 miércoles primeros de mes pasados estuvimos hablando de introducciones al acontecimiento guadalupano. Dijimos que íbamos a manejar 3 introducciones al acontecimiento guadalupano. La primera intervención, la primera preparación al acontecimiento guadalupano fue la cosmogonía y la filosofía religiosa indígena, concretamente de los toltecas y de los aztecas, y hablábamos acerca de los dioses y todos estos mitos. El segundo momento de preparación para el acontecimiento guadalupano fue la vida de los aztecas, cómo se relacionaban entre ellos, cuál era el fundamento en su religión, que eran los sacrificios humanos. Hablábamos acerca también de lo que es la tilma, el significado que tiene, puesto que Santa María de Guadalupe se estampa precisamente en la tilma de San Juan Diego, y hablábamos acerca de la importancia de lo que es el templo, lo que son los cerros, lo que son las flores, los ríos, puesto que en el manto y en el vestido de Santa María de Guadalupe va a quedar plasmado esto que para los indígenas, concretamente los toltecas, y también y sobre todo para los aztecas, va a tener un profundo significado, y esto habrá que interpretarlo después, cosa que veremos mucho más adelante. El día de hoy vamos a hablar acerca del tercer momento de preparación para el acontecimiento guadalupano, tercero y último, ya lo inmediato a lo que será el milagro de la presencia de Nuestra Señora del Cielo en tierras mexicanas, y el milagro que todos podemos constatar y que está presente en la Basílica de México, la Basílica de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, el milagro de la estampación, la bendita imagen que ella ha dejado en nosotros, en nuestras tierras, para que vayamos a acudir, a visitarla, a pedir su intercesión, a presentarle nuestros dolores, a manifestarle que necesitamos de su intercesión, y también, ¿por qué no?, presentarle también nuestras dolencias y nuestras más profundas necesidades. Ella ha venido a escucharnos y a dar remedio a todo esto. Por eso es necesario hablar de este momento muy importante en la historia de México, que es precisamente la llegada de los españoles, la llegada de los frailes, la conquista y sobre todo la llegada de un gran hombre en esas tierras mexicanas, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Bien, pues vamos a comenzar entonces primero con lo que es la llegada de los españoles a tierras mexicanas. Todos nosotros sabemos que en el año de 1492, Cristóbal Colón sale de España con el beneplácito de los reyes de Castilla y descubre México, o más bien descubre América, porque realmente Cristóbal Colón nunca tocó tierras mexicanas, solamente se quedó en lo que nosotros conocemos como las Antillas, todas esas islas en el mar Caribe. Bien, en el año de 1492
surge este gran acontecimiento, el descubrimiento de América. De ahí a 1511 empezaron a navegar los españoles, pues tratando de descubrir otras tierras, tratando de descubrir otros lugares. Recordemos que el sentido original de este descubrimiento era llegar a la India. ¿Por qué? Porque el camino de la seda había sido truncado por parte de los musulmanes. No se podía llegar directamente a la India, no se podía llegar directamente a China. Había que hacer todo un recorrido. Cristóbal Colón quiso acortar y pues se encontró con un continente. Por eso se buscaba también oro, se buscaba plata, se buscaba todo aquello que pudiera honrar a los reyes de Castilla y también recuperar la economía del imperio español, puesto que habían sufragado muchos gastos para poder expulsar tanto a los musulmanes, a los moros, como a los judíos de territorio español. Bien, pues en esas búsquedas, en el año de 1511, se sucede un naufragio. Están buscando tierras y cerca de Jamaica sucede este naufragio. Mueren la mayoría por parte de los mayas, porque ellos encallan después en Cozumel. Muere la mayoría, pero solamente sobreviven 2 personas. Esto va a ser muy importante, porque de toda la tripulación solamente sobreviven 2, que son Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar tiene más un contexto religioso. Hay quienes dicen que era subdiácono, hay quien dice que era un fraile, que era un monje, y por lo mismo se establece como tal. Pero Gonzalo Guerrero no, él era un español, él era parte del ejército español, pero también sobrevive junto con Jerónimo de Aguilar. Gonzalo Guerrero después, años después, cerca de 1515, 1516, se casa con una mujer maya, procrea 4 hijos, uno después tendrá que ser sacrificado para cuidar todo este aspecto que para los indígenas era importante del cosmos, del universo, de la naturaleza. Concretamente se queda Gonzalo Guerrero con sus 3 hijos. Bien, pues estos 2 hombres van a ser fundamentales en la cuestión de la conquista. Primero porque, bueno, Gonzalo Guerrero se establece ahí junto con Jerónimo de Aguilar, aprende el maya. Jerónimo de Aguilar también aprende el idioma maya. Entonces estamos hablando de lo que es el naufragio de 1511. Después ya no se buscaron a estos náufragos, no se buscó a esta gente. En 1517 surge lo que llamamos la primera expedición. Ahora sí, con la idea más formal de buscar nuevas tierras y encontrar oro, plata y otras perlas preciosas, piedras finas, se internan en lo que los indígenas les habían dicho en esas islas, que había un lugar mucho más grande donde seguro podían encontrar lo que ellos estaban buscando. De modo que tenemos ahí a Fernando Hernández de Córdoba. Él junto con la tripulación llegan a lo que son las costas mexicanas, en lo que es la península de Yucatán, y ahí se encuentran nuevamente con los mayas. Pero los mayas inmediatamente al tocar tierra empieza el combate. Muere la mitad de la tripulación y Fernando de Córdoba lo que decide es regresar a Cuba. 1517. En el año de 1518 Juan de Grijalva también empieza otra expedición. A diferencia de la primera, Juan de Grijalva comienza a bordear todo lo que es la costa mexicana, todo lo que es el Golfo de México, incluso llega hasta Tampico, pero constantemente estaba estableciendo batallas con los indígenas que estaban en la costa, que no los querían, los rechazaban, batalla tras batalla, hasta que él toma la decisión de regresar a Cuba. En Cuba ya había un gobernador puesto por parte del rey. Ese gobernador se llamaba Diego Velázquez. En el año de 1519 surge una tercera expedición, pero esta expedición tiene un propósito.
muy concreto, el de encontrar a los náufragos de 1511. Se va con esa idea, y el que se suma a esa expedición es un gran hombre que es Hernán Cortés. Hernán Cortés levanta la mano, él pide tomar cargo de esta expedición, junta a unos cuantos hombres y se internan y llegan a tierras mexicanas. Y lo que no había sucedido con Gonzalo Guerrero, lo que no había sucedido con Fernando Hernández de Córdoba, lo que no había sucedido con Juan de Grijalva, sí sucede con Hernán Cortés. Hernán Cortés encuentra a estos dos hombres, a Gonzalo Guerrero y a Jerónimo de Aguilar. Los mayas no establecen batalla con Hernán Cortés porque ellos no llegan con la idea de pelear, sino solamente de rescatar a estos náufragos. Hernán Cortés invita a estos dos hombres a que se sumen a la expedición. Gonzalo Guerrero dice no, porque yo ya estoy casado y he procreado 3 hijos. Jerónimo de Aguilar, el corte religioso, dice, yo te acompaño, es más, yo sé hablar maya, te puedo ayudar en esto. Y es entonces que Jerónimo de Aguilar se suma a la expedición de Hernán Cortés y empiezan a bordear todo lo que es la costa, todo lo que es Yucatán, y llegan incluso hasta Tabasco. En Tabasco hay todavía comunidades indígenas de corte maya. Los mayas, al llegar Hernán Cortés con toda la tripulación, inmediatamente establecen batalla. Una batalla muy feroz, muy difícil. Pero ¿quién es el que sale vencedor? Hernán Cortés. Vence Hernán Cortés en esta batalla y lo que sucede es que los mayas le ofrecen piedras preciosas, oro, plata, cosa que a Hernán Cortés obviamente le gusta, pero vienen a entregarle algo que será fundamental en lo que es la conquista. Le entregan a 20 doncellas, 20 jovencitas. Entre ellas iba una jovencita que se llamaba Malitzin, una mujer indígena de corte náhuatl, o es decir, su idioma natural era el náhuatl, pero que era noble. Fue vendida por su madre a unos mercaderes. Estos mercaderes llegan a territorio maya, de modo que Malitzin, además de hablar el náhuatl, aprende el maya. Esta mujer, muy conocida por todos nosotros, después del bautismo se llamará Marina, pero todos nosotros la conocemos como la Malinche. La Malinche viene a ser un aspecto fundamental en la cuestión de la conquista. ¿Por qué? Porque después de haber ganado en esta batalla, comienzan a internarse en tierras mexicanas, cosa que no había hecho ni Fernando Hernández de Córdoba ni Juan de Grijalva. Empiezan a internarse y ya no se encuentran con comunidades mayas, sino se encuentran con comunidades que hablan el náhuatl. ¿Cómo comunicarse con esas tribus o con esos pueblos indígenas que hablan en el náhuatl? Bien, Hernán Cortés hablaba con Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar hablaba en maya con la Malinche, y la Malinche hablaba en náhuatl con todos esos pueblos que hablaban en náhuatl. Nada más que la Malinche le agregaba un poquito. Obviamente, las mujeres ya saben cómo son. Bueno, la Malinche ya saben cómo era, ¿verdad? Le agregaba un poquito, como decimos nosotros, le ponemos más crema a los tacos, ¿verdad? Porque ya existía la idea de que Quetzalcóatl iba a regresar. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 2 primeros miércoles de mes? Estaba la idea de que Quetzalcóatl iba a regresar, de modo que la Malinche le decía a estos pueblos, estos dioses dicen que... Ella hablaba en nombre de Hernán Cortés y todos los demás, y pues los pueblos indígenas empezaron a creer que esos hombres que eran totalmente diferentes a los que habitaban en estas tierras, pues ellos eran dioses. Y comienza el rumor de que están unos dioses en tierras mexicanas.
Obviamente este comentario llega hasta la cabeza más importante de todo el imperio, que es Moctezuma. Moctezuma era un tlatoani, es más, era el Huey Tlatoani, en pocas palabras, el emperador, el que estaba por encima de todos los que tienen derecho a hablar. Moctezuma era azteca. Le debía pleitesía ¿a quién? ¿Cuál era el dios de los aztecas? El dios patrono de los aztecas, Huitzilopochtli. Él le debe pleitesía y honor a Huitzilopochtli. Pero el trono, ¿a quién le pertenecía? A Quetzalcóatl. Si ustedes recuerdan en las mitologías que contamos al principio, Quetzalcóatl se había emborrachado, hizo una clase de desmanes, de modo que él mismo se autoexilia y se va por Veracruz, se va por el oriente, pero promete regresar. De modo que, aunque Moctezuma le debe pleitesía a Huitzilopochtli, el trono le pertenece a Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl también es un dios. Bien, cuando escucha esto, Moctezuma, ya habían sucedido 2 o 3 eventos importantes que a Moctezuma le hacía caer en la cuenta que su imperio estaba a punto de destruirse. Sus sacerdotes, sus sabios, ya le habían comentado que pronto unos hombres blancos iban a venir del oriente y le quitarían su imperio. Una mujer también, en una especie de trance, le anunció que un hombre blanco barbado le iba a quitar su trono e iba a destruir su imperio. Y además, antes de 1519, un cometa surcó el cielo mexicano y hay un códice, lo vamos a ver más adelante, en donde Moctezuma está viendo precisamente ese cometa. Un cometa para el pueblo azteca, como en muchos pueblos, no solamente en México, sino también en Europa, era un mal augurio. Para el pueblo indígena significaba que el mundo se está desgajando. Es el inicio, el comienzo de una destrucción. Sumémosle que Moctezuma era un hombre hasta cierto punto supersticioso. Así como hay gente que cree que el gato negro, que si cruzas por debajo de la escalera, o que si se te cae la sal, o si se te quiebra el espejo, y dices, algo malo va a suceder. Así como de pronto vemos que hay gente que cree en ese tipo de cosas, Moctezuma también era un hombre supersticioso. Bien, pues al escuchar estas cosas, manda unos emisarios para que vean si realmente esto está sucediendo. Tráiganme noticias. Hernán Cortés está bordeando lo que son las costas del Golfo de México y llega a Zempoala, está cerca ya de Veracruz. Es 21 de abril de 1519. Es para el pueblo español Jueves Santo. Para la iglesia es Jueves Santo. ¿Qué es lo que dice Hernán Cortés? Dice, mañana es Viernes Santo. Es día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, todos vamos a desembarcar el día de mañana y nos vestiremos de negro porque estamos de luto, porque es día de la muerte de nuestro Señor. De hecho, por eso Veracruz se llama Veracruz, la verdadera cruz, porque desembarca el día de la muerte de nuestro Señor en Viernes Santo. ¿Cómo era la imagen de Quetzalcóatl? No sé si ustedes lo recuerden. La imagen de Quetzalcóatl dijimos que era blanco, barbado, casco, vestimenta negra, muy guapo, y dicen que daba pláticas de la Virgen de Guadalupe. Dicen. Por eso me vestí para la ocasión, ¿verdad? Nada. Fuera de lo de las pláticas de la Virgen de Guadalupe, lo otro está bien. Blanco, barbado, casco y vestimenta negra. Así vestían a Quetzalcóatl con vestimenta negra. ¿Y cómo es como baja Hernán Cortés y los demás? Blanco, barbado, con casco. ¿Y qué vestimenta llevaban? Vestimenta negra. Por eso los emisarios que están viendo cómo llegan y bajan estos españoles dicen,
es Quetzalcóatl, porque además era el año de Quetzalcóatl. Era el momento en que ellos estaban esperando el regreso de esta divinidad muy antigua, tanto para aztecas como para toltecas, como para los mayas. Vemos entonces que llegan los emisarios con Moctezuma y le dicen, efectivamente, Quetzalcóatl ha bajado de su casa, de su barca, y ya está en tierras mexicanas, y viene hacia acá. Entonces Moctezuma, como él le debe pleitesía a Huitzilopochtli, ¿qué es lo que hace? Quiere ahuyentar a Hernán Cortés. ¿Y cómo lo hace? Mandándole regalos. Le regala oro, piedras de jade, piedras preciosas, plumas de quetzal, plumajes muy hermosos, cierto tipo de vestimentas. Y cuando le llega el regalo a Hernán Cortés, ¿qué es lo que dice? De aquí soy. Si este es un regalito, ¿cómo estará el regalote? Y eso lo atrae más, porque ciertamente esto atraía mucho a los españoles, pues se van internando, incluso hasta en la actualidad, entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, está lo que se llama el Paso de Cortés, exactamente. Pues llega por Iztapalapa y Moctezuma lo recibe. Y le dice una frase muy interesante que después, cuando veamos en la imagen de la Virgen de Guadalupe lo que son las nubes, cuando hablemos de las nubes, Moctezuma le dice, tú que vienes entre nieblas y nubes. Esa expresión muy indígena va a tener mucha relevancia cuando hablemos de las nubes. Y lo recibe y lo pone en uno de los palacios de los aztecas, en la casa de quien era el padre de Moctezuma, en la casa de Axayácatl, ya muerto su padre, ubica ahí a Hernán Cortés junto con los demás. Interesante porque pues llegan, se establecen y los reciben como dioses, los tratan como tal. Empieza a comportarse Hernán Cortés como Quetzalcóatl, porque cuando ve los sacrificios humanos, él lo prohíbe y dice que eso no debe de suceder. Y ellos piensan, igual que Quetzalcóatl, porque él no quería los sacrificios humanos, porque él quería la humanidad. Y comienzan a convencerse más de que son los dioses, hasta que de pronto se dan cuenta como que no son dioses, como que su comportamiento no es así como lo teníamos pensado y lo tenemos en nuestras mitologías. Hernán Cortés y sus súbditos se dan cuenta de que ya ellos no se están convenciendo de que son dioses, y por lo mismo planean la conquista. Y es entonces que Hernán Cortés toma la increíble decisión de capturar a Moctezuma. Extraño, porque Moctezuma se deja capturar, Hernán Cortés lo tiene preso. ¿Y qué es lo que dice? Manda a traer a Moctezuma, manda a traer todo el oro que puedas del imperio. Y un cuarto así como este se llena precisamente de oro, traído de todo el imperio. Pues cuando suceden estas cosas, en Cuba ya se está notificando de lo que hace Hernán Cortés. No tenían en España esa idea, no tenían idea de conquista, tenían idea de exploración, de una expedición, pero no de conquista. Llega a oídos de Diego Velázquez esto y dice, Hernán Cortés se va a independizar de nosotros, se va a separar y quizá un día nos puede expulsar a nosotros de estas tierras. Y entonces manda a Pánfilo Narváez a que vaya a México y capture a Hernán Cortés y lo lleve a comparecer ante el emperador. Llega Pánfilo Narváez a Veracruz. Hernán Cortés se da cuenta de esto. ¿Y qué es lo que hace Hernán Cortés? Deja a Pedro de Alvarado en México Tenochtitlán y se va a pelear con Pánfilo Narváez. Y entabla batalla con este hombre. ¿Quién gana? Hernán Cortés. Le gana a Pánfilo Narváez y le dice, mira Pánfi, porque pues así se llevaban entre ellos, ¿verdad? Mira Pánfi, vamos a conquistar estas tierras. Vamos a este oro, vamos a llevárselo a nuestro rey y emperador Carlos V. Y saca una cruz y dice,
y con esta cruz evangelizaremos, porque era una de las encomiendas de los reyes de Castilla a los españoles, que evangelicen a los hombres, a los indígenas. Y con esta cruz vamos a conquistar y vamos a evangelizar a estos pueblos, pues lo convence. En el regreso llegan unos sabios, unos sacerdotes aztecas con Pedro de Alvarado y le dicen: oye, Peter, ¿nos das chance? Pues así se llevaban entre ellos, así se llevaban. Oye, Peter, ¿nos das oportunidad de que podamos ofrecer una fiesta en honor de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca? Ah, bueno, está bien. Pero pues Pedro de Alvarado creía que iba a ser una piñata y dale, y la víbora de la mar y todo. Pero pues no, de lo que se trataba era de sacrificios humanos. Realizan los sacrificios humanos y esto escandaliza a Pedro de Alvarado y manda pasar por cuchillo a todos los sacerdotes. Esto enoja a los aztecas, y si ya creían que no eran dioses, con esto se desata la batalla. Empieza la batalla entre aztecas y españoles, y en eso llega Hernán Cortés con Pánfilo Narváez, y empiezan las pedradas, y ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están peleándose? Pues es que les matamos a sus padrecitos, y como que se enojaron. Pues vámonos, porque esto lo vamos a perder. Métanse todo el oro que puedan y vámonos. Pues en la noche van los españoles por la calzada. Acuérdense que estaba el lago de Texcoco y el islote estaba unido con tierra firme por 4 calzadas. Se van por la calzada en la noche y por tierra firme salen los aztecas y les dicen: ¡épale! Épale es una palabra náhuatl que significa ¿a dónde vas, conejo Blas? No es cierto, no es cierto. Y se establece la batalla, se entabla la batalla entre españoles y aztecas y comienzan a caer unos al lago de Texcoco, y como traen sus armaduras y el oro encima, pues se hunden y se mueren los caballos igual. Ya no se sabe cómo, pero Hernán Cortés y unos cuantos hombres medio heridos salen, escapan y se libran de esa derrota. Los españoles, los aztecas, creen que han vencido. No persiguen a Hernán Cortés y lo matan a él y a sus hombres, sino que con la huida a lo que conocemos en la historia como la noche triste, bueno, noche triste para ellos, noche victoriosa para los aztecas, victoriosa aparente, porque los aztecas creen que han vencido y que han ganado. Lo que no saben es que el enemigo más terrible ya ha quedado sembrado en el pueblo azteca. Y ese enemigo terrible se llama la viruela. En Tenochtitlán y Tlatelolco había cerca de 250,000 habitantes. La viruela mató a la mitad de la población. Más de 100,000 personas murieron de noviembre de 1520 a mayo de 1521. De modo que sale huyendo Hernán Cortés y lo reciben los tlaxcaltecas, que ya había establecido amistad con ellos. Los ponen en los temazcales, sanan las heridas, y un gran general, Ixtlilxóchitl, es el que capitanea junto con Hernán Cortés lo que será la guerra de conquista. Hernán Cortés, ya recuperado de sus lastimaduras, de sus heridas, junto con su pueblo, junto con su gente, se reagrupa con los tlaxcaltecas, los huejotzingas y los totonacas. Era una gran cantidad de personas, pero ¿cómo combatir a un pueblo tan guerrero, que había hecho de la guerra su principal fuerza, lo que lo distinguía? Y además, ¿cómo combatir un lugar en donde está rodeado de agua? Y donde los aztecas eran muy hábiles en la cuestión de la navegación. ¿Cómo hacerle? Pues Hernán Cortés realiza algo históricamente increíble. Manda traer la madera de Veracruz para hacer unos bergantines, unos barcos, y los arma y los ponen en el lago de Texcoco, algo monumental. Y ahora sí, tanto por tierra como por mar, los aztecas no tuvieron nada que hacer. Cuitláhuac fue el rey
que el Tlatoani, que había subido a ser emperador, porque Moctezuma muere el día de la noche triste, muere con una pedrada en la cabeza por parte del mismo pueblo. Muere en Moctezuma, Cuitláhuac sube al trono, pero muere casi inmediatamente por la cuestión de la viruela. Muere Cuitláhuac, ¿y quién es el último emperador azteca? Cuauhtémoc. Cuau significa águila. Así es que cada vez que digamos Cuau, imagínense como al que juega ahorita en el Puebla, ¿verdad? Cuau significa águila, Temoc significa que cae. Cuauhtémoc es el águila que cae. Aquí cerquita, donde está la calle Cuauhtémoc, si ustedes ven la imagen de él, se van a dar cuenta que en la parte de abajo, en el montículo, está un águila cayendo. Bien, lo interesante es cómo el imperio azteca surge descubriendo a un águila en vuelo, parada sobre un nopal, devorando una serpiente. Cómo el imperio surge con un águila que va en vuelo. ¿Y cómo termina el imperio? Con el emperador que se llama el águila que cae. Y así es como cae el imperio del sol, el imperio de los hijos del sol de los aztecas. Tenochtitlán es dominada ya por los españoles. Cuauhtémoc se va al último reducto, que es Tlatelolco, hacia el norte, y ahí en Tlatelolco es donde Cuauhtémoc no tiene más que entregarle ya el imperio. La batalla de la conquista empieza el 30 de mayo de 1521 y termina el 13 de agosto de 1521. O sea, duró aproximadamente 3 meses, cerca de 90 días, esta batalla de la conquista. Con la conquista viene algo terrible, Con la conquista viene la destrucción también de los ídolos aztecas, viene la destrucción de los templos aztecas, pero también viene el desquite de las demás tribus, en este caso de los demás pueblos, los tlaxcaltecas, los totonacas y los huejotzingas. ¿Por qué el desquite? Imagínense que los aztecas, por más de 100 años, iban hacia estos pueblos, capturaban a la gente en las guerras floridas y los sacrificaban. Iban por gente, los capturaban y los sacrificaban. Ahora viene la nuestra. Tanto hiciste daño en nuestro pueblo que ahora nos toca a nosotros. Y cuando sucede la guerra de conquista y los aztecas pierden, los demás pueblos agarran a los hombres y mujeres, los descuartizan, los desollan, hacen una serie de atrocidades que hasta los mismos españoles se sienten confundidos. Ahora bien, se destruyen los templos. Dijimos el miércoles pasado, si construyes un templo, ¿qué es lo que estás construyendo? Una nueva civilización, exactamente. Si destruyes un templo, ¿qué estás destruyendo? Una civilización. Para ellos viene el caos y la confusión total, porque se están destruyendo sus templos, empezando por el templo mayor, dedicado a Huitzilopochtli, y también Tlaloc, que es donde está actualmente la catedral en el Zócalo, en la Ciudad de México. Ahí estaba el templo más importante del pueblo azteca. Comienza la destrucción y también comienza algo terrible, que nuestros dioses nos han abandonado. ¿Por qué? Comienzan a tomar los españoles a las mujeres, las embarazan, esposas de hombres, como también hijas, doncellas de los padres de los hombres aztecas. Comienzan a tomar sus tierras, se apoderan sin ton ni son de todo lo que ellos se encuentran. De modo que el pueblo azteca se siente totalmente confundido. ¿Por qué? Porque ellos se creían los hijos del sol, porque ellos se consideraban imbatibles, porque creían que su imperio iba a durar por siempre, porque su dios Huitzilopochtli y sus demás divinidades los habían protegido, y porque ellos les eran fieles a sus dioses. Ellos se creían los hijos del sol, se creían que estaban en lo más alto de los cielos. Y como bien dice el filósofo y pensador mexicano Cornelio Reina, me caí. Uy, me doy cuenta que hay mucha cultura filosófica mexicana, ¿eh?
Todos citaron perfectamente a Cornelio Reina. Me caí de la nube en la que andaba. Creíamos que éramos los hijos del sol y venimos a estar en una situación deplorable y terrible. La viruela, como también el tomar las tierras, el destruir a los dioses, aparece algo que en Historia de México llamamos como la Gran Depresión. Y ahí tenemos los motivos por lo cual llamamos a esto la Gran Depresión. Toman las tierras, toman a las mujeres, destruyen los templos, acaban con todo, los tratan como animales. Incluso se llegó a dudar, o más bien, se llegó a pensar que los indígenas no tenían alma. Ustedes recordarán que este fue un gran debate que incluso llegó a las universidades de Europa, y el mismo Papa tuvo que ratificar y decir de manera solemne que los habitantes en estas tierras tenían alma, eran personas y por lo mismo podían ser bautizados. Los hijos que nacían fruto del mestizaje eran arrojados al monte, literalmente, eran arrojados al monte. ¿Por qué? Porque los españoles decían, esos hijos nacidos del mestizaje español con indígena son consecuencia de la guerra. Esto es lo que pasa en la guerra. Bien, los indígenas, los aztecas, no aceptaban a esos niños. Imagínense al esposo, ver a su esposa abusada que engendra y ve que ese hijo no es suyo, es arrojado al monte. Porque dice, este hijo es fruto de violación. Un padre que ve a su hija que ha sido violada y que engendra un hijo y le pide y obliga a la hija que arroje a su hijo al monte porque ese hijo es fruto de violación. Porque el español no se hace cargo de ese hijo. Le pedían a los españoles, si quieres tener hijos con nuestras mujeres, pero hazte cargo de ellas. Y ellos obviamente no querían hacerlo. Por eso el mestizaje era prácticamente imposible. El mestizaje era prácticamente inconcebible, porque los aztecas decían, primero toma nuestras tierras, toma nuestras mujeres, tumbas a nuestros dioses, destruye nuestros templos, y luego quieres que aceptemos el mestizaje, pues esto va a ser prácticamente imposible. Por eso aparece en este contexto lo que nosotros conocemos como la Gran Depresión. Viene una tristeza muy grande para nuestros muy queridos indígenas, para los aztecas. ¿Por qué? Porque sienten que la vida ya no tiene sentido. La vida ya no tiene razón de ser. Ya no vale la pena vivir. Literalmente se están muriendo de tristeza. Ay, padre, ¿a poco se puede morir de tristeza? Cuando estás triste y cuando estás deprimido, ¿te da hambre? Habrá una señora que diga, ay, a mí me da doble, ¿verdad? Pero ordinó, yo como más. Como me dice mi hermana, ay, es que Roberto, yo cuando me deprimo, pues me voy a la tienda a comprar porque pues, necesito recuperarme. Y dice mi cuñado, si esas depresiones me salen muy caras, ¿verdad? Pero ordinariamente cuando estás triste, deprimido, pues no te dan ganas de comer. Así los aztecas estaban muriendo de tristeza. Morían por la viruela, morían por la peste. Ellos mismos se suicidaban porque eran llevados como esclavos a las islas donde estaban la mayor parte de los españoles y se arrojaban al mar. Preferían morir en el mar que ser esclavos de los españoles. Ellos mismos se provocaban la muerte. Así es que el contexto, el ambiente era terrible. Además, ellos sienten que sus dioses los abandonaron. Sienten que todo lo que ellos habían creído y lo que habían hecho perdía sentido. Imagínense ustedes creer que el sol, la luna y las estrellas salen y tienen su ciclo gracias a los sacrificios humanos. El sol tiene su consistencia, entra al inframundo y surge nuevamente gracias a los sacrificios humanos. Que el viento, la lluvia, los temporales, las cosechas surgen gracias a los sacrificios humanos y de pronto ya no. No hay sacrificios humanos, solamente unos cuantos en tierras lejanas, pero ya no los más importantes. Y todavía
sigue saliendo el sol y todavía la lluvia, la nieve, los temporales, la agricultura, todo sucede exactamente igual y sin los mismos sacrificios humanos. O todo lo que creímos fue mentira, o nuestros dioses nos han dado la espalda. Yo quiero hacer aquí una comparación entre el pueblo de Israel y los pueblos indígenas, concretamente los aztecas, para que veamos la diferencia y veamos lo opuesto de una situación y de otra. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, los profetas y los sacerdotes, los sabios judíos, ellos reflexionaron en Babilonia sobre lo acontecido y decían: nosotros le fallamos a Dios, nosotros le fuimos infiel a Dios. ¿Por qué estamos en esta condición? Porque le fallamos a Dios, porque lo traicionamos no cumpliendo sus mandamientos. Ahora nos vamos con los aztecas y dicen: nosotros le fuimos fiel a Dios, ellos son los que nos traicionaron a nosotros. Porque desde que nos levantábamos, acuérdense ustedes que ellos se picaban la oreja y derramaban 3 gotas de sangre, lo ponían en la ventana llena de flores para ofrecérsela a los dioses y decir: te entregamos nuestro día, te entregamos nuestra vida es para ti. Y así lo hacían en la noche y hacían bellos poemas y oraciones, y toda su vida estaba llena de poesías al Tloquenahuaque, al Ipanemohuani, al Teyocoyani, al Muyocoyatzin. Vemos que toda la vida de los aztecas estaba dedicada a los dioses, y ellos fueron los que nos traicionaron. Por eso la Gran Depresión. El pueblo judío puede entender que fue deportado porque ellos se portaron mal, pero aquí es: nosotros te fuimos fiel y tú nos traicionaste. Por eso aparece en este momento lo terrible de la Gran Depresión. Ya no hay ganas de vivir. Además, vemos que dentro de todo esto, pues ya sucede el deseo de acabar con todo lo que está sucediendo, porque comienzan a aparecer en México todos los signos de destrucción. Se acerca una fecha muy importante. Se acerca el 13 Caña, el final de las cuentas. Se acerca el solsticio de invierno en 1531, donde está a punto todo de destruirse. Comienzan a aparecer en México, Tenochtitlán, terremotos. Ya van 3 terremotos. Aparece también una situación terrible que es la eclipse total de sol. Y se acerca otro cometa a tierras mexicanas, que será el cometa Halley. Significará que este mundo está a punto de destruirse. ¿Se acuerdan que en las mitologías se hablaba acerca de que el mundo fue creado en un 4 movimiento y sería destruido en un 4 movimiento? Y ya había 3 movimientos de tierra, se estaba esperando el 4. Todos los signos hablaba de destrucción y muerte. Todos los signos hablaba de que así como habían sido destruidas las 4 eras anteriores, la 5ª era, la 5ª humanidad y el 5º sol iba a ser destruido para empezar una situación nueva, pero ya sin esta humanidad, sino una humanidad quizá diferente. Pues ante esto, ante lo terrible, aparece entre lo quemado de la tierra, ante todas esas flores que ya han desaparecido, surge en el pueblo mexicano un pequeño brote de esperanza. Llegan a tierras mexicanas en el año de 1523, o sea, 2 años después de la conquista, los primeros 3 frailes franciscanos enviados por Carlos V, alias el Chocolatero. Claro. ¿Cómo se llama el chocolate, señora? Carlos V. Por eso, el emperador Carlos V, alias el Chocolatero, envía a 3 primeros frailes franciscanos: Pedro de Gante, Juan Ahora y Juan Tecto. Juan Ahora y Juan Tecto mueren poco después, de modo que solamente queda Pedro de Gante. Un año después, en el año de 1524, llegan los primeros 12 frailes franciscanos. Uno se preguntará, ¿pero cómo que primeros 12 frailes franciscanos si allá habían llegado los primeros 3 frailes franciscanos?
La diferencia es que los primeros los manda el emperador. A los 12 frailes franciscanos los manda el Papa. Por eso en algunas iconografías aparecen estos 12 frailes con unas mitras, no porque fueran obispos, sino porque fueron enviados por el Papa. Uno de ellos, que creo que es el que más conocemos todos, sobre todo porque hay un colegio que se llama así, Fray Toribio de Benavente, llamado en náhuatl, empieza con Mo y termina con Tolinía. Motolinía, exactamente, señora. Muy bien, Motolinía, muy bien. Motolinía, que significa humilde, pobrecito. Motolinía, uno de esos 12 frailes franciscanos, ellos llegan con mucho entusiasmo. Ellos llegan con muchas ganas para evangelizar a estos pueblos, pero se encuentran con una gran dificultad. Los pueblos indígenas no aceptan el evangelio. ¿Por qué? Primero, la incongruencia de vida de los españoles. Tú me dices que no maten y matas. Tú me dices que no roben y robas. Tu religión es mentira. No tu palabra. Tu religión es mentira porque no hay esa congruencia. Además, el estilo de vida de los españoles tan desordenado. Además, la Gran Depresión. Y por último, otra situación que a ellos impedía aceptar el evangelio es que ellos no aceptaban lo nuevo. Acordémonos que para los aztecas lo importante era lo que tenía raíz, exactamente. Lo que tenía raíz, lo que tenía fundamento. Como tú me estás hablando de una buena nueva, me estás hablando de algo nuevo, pues no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque lo nuevo para mí es signo de mentira. De modo que tú me estás hablando de una buena mentira. Los españoles esto no lo entendían porque, pues, la buena nueva es el evangelio. Sí, pero en la mentalidad indígena es otra cosa. Por eso, con todos estos elementos, pues, ¿cómo vamos a poder evangelizar? Además, hay muchísimas tierras, hay muchísimo territorio. Había que subir montañas y bajar, había que cruzar por selva, había que cruzar por lugares muy complicados y muy difíciles. Además, había una gran diversidad de pueblos. No todos hablaban igual. Es más, yo he estado en comunidades indígenas, he estado con sacerdotes que trabajan con comunidades indígenas. No es lo mismo el mixteco que el zapoteco. Uno dice, pues todos se entienden. No. El mixteco es de una forma, el zapoteco es de otra, el náhuatl es de otra, el mazateco es de otra, y así cada población, cada lengua es totalmente distinto. A nosotros nos suena igual. Es como si oyeras el chino, el japonés, el coreano, el vietnamita. Entonces, pues todo se oye igual, pero no. No se entiende un chino con un japonés. Son idiomas diferentes. Así también en los tribus el idioma era distinto. ¿Cómo poder evangelizar cuando medio estás aprendiendo náhuatl? Y luego te llega un zapoteco, ¿cómo te diriges con él? Y medio aprendes zapoteco y te llega un mixteco, o te llega un mazateco, o te llega un purépecha, un tarasco. ¿Cómo le vas a hablar si tú solamente hablas español? Imaginémonos que de pronto llega un avión, se estaciona aquí, nos sube a todos, nos baja en Japón y nos dice, ándale, evangelízalo. Pues nada más he visto las películas que hablan, pero ¿cómo le haces? Si no entiendes nada. Y no dices, pues por señas. Pues para ellos parece que estás espantando moscas porque no tiene nada que ver, no hay punto de referencia. ¿Cómo poder evangelizar? Había demasiados obstáculos. Además, la viruela y todo esto terrible de la conquista, la muerte por todos lados, la peste que estaba asolando esto. ¿Bien? Se llega a enterar Carlos V, alias el ¿quién? El chocolatero, muy bien. No vayan a llegar allá, ya aprendí algo nuevo, que Carlos V hacía chocolate, ¿verdad? Llega a oídos del emperador Carlos V que Hernán Cortés está abusando de los indígenas. De modo que manda algo que nosotros conocemos como la primera audiencia o los oidores. Estos hombres, capitaneados por Nuño de Guzmán, terrible Nuño de Guzmán, que fue el fundador de Guadalajara,
terrible este hombre, estos hombres solamente lo que venían a hacer era ver, oír, escribir y reportar al emperador lo que estaba sucediendo. Esa era la misión a la que los había enviado Carlos V. Pero cuando ellos ven esta situación, en donde hay oro, donde hay comodidades, donde puedes abusar de los indígenas y puedes hacer lo que a ti se te antoje, aquí se quedaron y empezaron a reportar solamente las conveniencias, echándole obvio a Hernán Cortés, que ya había salido hacia Honduras porque quería conquistar también hasta aquellas tierras. Y los oidores, capitaneados por Nuño de Guzmán, había otro llamado Salazar, y uno más también terrible, que se apellidaba Delgadillo. Bien, pues ellos empezaron a abusar. Lo que sucedió también es que Carlos V no solamente mandó una autoridad civil, sino que también mandó una autoridad religiosa, que es el gran obispo, el primer obispo de México, no en tierras mexicanas. No en tierras mexicanas. En tierras mexicanas ya había un obispo dominico en Tlaxcala que se llamaba Julián Garcés. Bien, pues como obispo de México, Tenochtitlán, que ya se había extendido grandemente, envía al primer obispo franciscano llamado Fray Juan de Zumárraga. Él había conquistado a Carlos V, su persona, su manera de ser, su manera de tratar a los demás. Había conquistado a Carlos V. Él será pues un protagonista en lo que es esto de las apariciones de Santa María de Guadalupe, pues delante de él se estampa la imagen bendita de Nuestra Señora de Guadalupe. Él llega con el encargo de Carlos V de ser el protector de los indios. De modo que mientras los oidores están abusando de los indios, Fray Juan de Zumárraga está protegiendo a los indios. Por eso están en constante pugna, en constante conflicto, los oidores con Fray Juan de Zumárraga. Así, entre esto, los indígenas, sobre todo los huejotzingas, se dan cuenta que esta autoridad que tiene el obispo de México es una autoridad benéfica para ellos. Y cuando Nuño de Guzmán y los demás abusan de los indígenas, van con Fray Juan de Zumárraga y le dicen: oiga, pues es que están abusando de nosotros y están haciendo atrocidades con nuestro pueblo. Fray Juan de Zumárraga habla con Pedro de Gante, uno de los tres que habían llegado, para ponerse de acuerdo y cómo solucionar esto. Los oidores, los de la primera audiencia, Nuño de Guzmán se da cuenta de esto, ¿y qué es lo que hace? Proclama pena de muerte a todo aquel indígena que se acerque al obispo. Imagínense ustedes. El único que los puede salvar y no te puedes acercar, pena de muerte, te acercas y te matamos. Después, dos amigos de Hernán Cortés, que era Llerena y Angulo, ellos fueron capturados por Nuño de Guzmán y Delgadillo y los metieron en la cárcel. Ellos estaban ahí sufriendo atrocidades. Y después hubo más cosas terribles que surgían entre los indígenas. Bien, pues cuando supieron de estas atrocidades, cuando se daban cuenta de esto que sucedía, lo que hace este Fray Juan de Zumárraga es ponerse de acuerdo con el obispo Julián Garcés. Y dicen: vamos a hacer una misa en donde se predique a favor de los indígenas y se predique en contra de las atrocidades. Sí, se juntan, hacen una misa y ponen al mejor predicador en tierras mexicanas, un fraile llamado Antonio Ortiz, y que hable con fuerza, y se pone ahí en el púlpito. Estaba la misa, los dos obispos, había gente española, estaban los de la primera audiencia, estaban los indígenas. Sube Antonio Ortiz y comienza a hablar a favor de los indígenas, y se habla de las atrocidades que se están realizando en contra de ellos. Y entonces se para Nuño de Guzmán y le dice: cállate. Y le dice a Delgadillo: bájalo de ahí. Y van con dos hombres ahí, agarran de la capucha a Antonio Ortiz, se suben al púlpito y lo arrojan del púlpito. Imagínense ustedes, españoles, indígenas, viendo todo este escenario,
¿Cómo puedes decirle al indígena, acepta la religión cristiana, cuando están viendo todas estas clases de incongruencias? Después se pide que liberen a Llerena y a Angulo. ¿Y qué es lo que hacen los de la primera audiencia? Los sacan, efectivamente, los castigan y los matan. A uno lo desollan, a otro lo descuartizan, como que para que se entere Hernán Cortés quién es el que manda, nosotros. Pues Fray Juan de Zumárraga lo que pide es que se realice una procesión por la paz. Hay que tranquilizar, hay que poner en paz todo esto que está sucediendo. Se hace una procesión solemne, cruz procesional, cirios, frailes, indígenas, algunos españoles buenos que estaban a favor de los indígenas. Los de la primera audiencia se enteran y los atacan, los golpean. No solamente a los indígenas, no solamente a los españoles, golpean también a los frailes. Delgadillo ve que está una lanza por ahí, la toma y se da cuenta que Fray Juan de Zumárraga está parado en un lugar y le arroja la lanza. Fray Juan de Zumárraga tiene que esquivarla y le pasa por debajo de la axila, es decir, iba al corazón. Y si va al corazón, ¿cuál era la intención de Delgadillo? Matar al obispo. ¿Cómo poder evangelizar con una situación así? ¿Cómo poderle decir, hazte cristiano, cuando entre ustedes mismos se están peleando y tú mismo quieres matar a tu obispo? Ante esto, Fray Juan de Zumárraga dice, sacerdotes de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo, que esta Ciudad de México se quede sin Dios. Y dejó en entredicho la Ciudad de México. Entredicho quiere decir, no se puede celebrar ningún acto de culto, ningún acto litúrgico, y dictaminó excomunión a todos los de la primera audiencia. Que esta Ciudad de México se quede sin Dios. Y se van a la ciudad de Tlatelolco, al norte de Tenochtitlan. ¿Cómo poder evangelizar cuando la situación está así tan terrible? Y todavía más, con pena lo digo, pero todavía más, los sacerdotes, los poquitos sacerdotes seglares, se juntan con los poquitos sacerdotes dominicos y juntos están en contra y se ponen en contra del obispo Fray Juan de Zumárraga. Juntos se ponen de acuerdo para terminar con Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga empieza a mandar cartas al emperador, pero ¿dónde están todas esas cartas? En manos de la primera audiencia. Habían apostado por todo el Golfo de México, habían apostado guardias de manera que todo barco que zarpara a Europa, todo ese barco tenía que ser minuciosamente registrado. Las cartas que mandaba Fray Juan de Zumárraga, todas eran interceptadas por los de la primera audiencia. Capturadas estas cartas y destruidas, solamente al emperador le llegaban cosas en contra del obispo y todo a favor de Nuño de Guzmán y de la primera audiencia. Hasta que en una ocasión, Fray Juan de Zumárraga dice, yo mismo voy a poner en manos de un capitán de barco mi carta. Se va él con una comitiva a escondidas hasta Veracruz. Llega a Veracruz y está un capitán de barco vasco. Ustedes saben perfectamente que el idioma vasco es diferente al español de Castilla. De modo que Fray Juan de Zumárraga era vasco. Él hablaba español de Castilla, pero un español más o menos, ¿verdad? Así como yo hablo el inglés, bueno, pues así él más o menos habla el español. Su idioma era vasco. Hablaba con el capitán de barco en vasco, de modo que los soldados no entendían lo que ellos estaban platicando. Y estaban diciendo que había que poner esta carta en manos del emperador. ¿Qué es lo que decide el capitán? Envolver esta carta en una torta de cera, la pone en un barril, la une al barco como si fuera una boya de esas que se mantienen a flote, para que la gente de la primera audiencia no sepa, y zarpa el barco hacia España. Ya en alta mar recogen esa boya, sacan la carta y llega a manos del emperador. Y con esto, ¿qué es lo que le dice Fray Juan de Zumárraga al emperador Carlos V? Su Majestad, es necesario y conveniente que usted se entere de lo que sucede en estas tierras
en estas tierras que se llaman las Indias. La muerte abunda por todos lados. Las injusticias se realizan al por mayor. Es necesario que usted mismo se entere de esta situación tan terrible, donde la muerte, la desesperación, la angustia y los abusos están al por mayor. ¿Y qué es lo que dice Fray Juan de Zumárraga? Y termina esta carta con una frase lapidar. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra a punto de perder total. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra a punto de perderse totalmente. Algunos frailes ya se querían regresar a España. ¿Por qué? Se querían regresar a España porque no veían las conversiones, porque no veían los frutos. Era mucho el esfuerzo y eran pocos los resultados. Algunos estaban desanimados porque la muerte imperaba por todas partes. Se querían regresar. La situación era terrible. Es más, siempre estaban en conflicto con los de la primera audiencia. No se podían poner de acuerdo. Por eso, no había situación peor que lo que estaba sucediendo en México entre el año de 1527 y 1531. La situación era terrible. La situación era desastrosa. Y por eso, el lamento del obispo de México, Su Majestad, si Dios no provee con remedio de su mano, es decir, si Dios no interviene directamente, está la tierra a punto de perderse totalmente. Si Dios no hace algo, esto se acaba. México está a punto de morir. Esto lo escribió en julio de 1529. Lo extraño es que no fue el emperador Carlos V el que le contestara. No fue una carta escrita por mano humana la que le llegara al obispo de México. La súplica de este gran obispo Fray Juan de Zumárraga llegó no a los oídos de un emperador, sino a unos oídos más grandes, a los oídos de Dios nuestro Señor. Y Dios nuestro Señor toma la gran decisión de intervenir. Si Dios no provee con remedio de su mano, si Dios no interviene, Dios nuestro Señor toma la gran decisión de intervenir en favor del pueblo mexicano. Y su respuesta es Santa María de Guadalupe. 1 año y medio después, es el mismo Dios el que visita tierras mexicanas a través de su Madre Santísima. Es el verdaderísimo Dios por quien se vive, quien llega a estas nuestras tierras para darnos la vida, para iluminar, para transformar y para darnos vida y vida en abundancia. Y el medio por el que llega a nosotros es su Madre Santísima, Santa María de Guadalupe. Entendemos mejor el contexto, entendemos mejor la situación. ¿En qué momento tan crucial aparece la Reina del Cielo, Santa María de Guadalupe? Entre el 9 y 12 de diciembre de 1531, 1 año y medio después de aquella súplica que hiciera el gran obispo de México, es cuando llega a nuestras tierras mexicanas a pisar suelo mexicano en el cerro del Tepeyac, la Madre Santísima, quien porta en su vientre al verdaderísimo Dios por quien se vive, Jesucristo nuestro Señor.